Es para adorar a nuestro Dios. Estamos parados sobre tierra santa y yo sé que los ángeles nos rodean. Alabemos juntos a Cristo ahora. Estamos parados en la presencia del Señor. Estamos parados sobre tierra santa y yo sé que los ángeles nos rodean. Alabemos juntos a Cristo ahora. Estamos parados en la presencia del Señor. Estamos parados en la presencia del Señor. Buenos días, hermano. Vamos a orar para iniciar este culto. Oremos. Padre bendito, que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, Padre mío. En esta mañana, Padre bendito, estamos aquí reunidos alabando y bendiciendo tu santo nombre, Padre bendito. Padre Santo, te pedimos, Padre Santo, que nos des fuerza, que nos abras nuestras mentes, nuestros corazones, Padre Santo, para estar aquí contigo, alabando y bendiciendo tu santo nombre, Padre Santo. Gracias por dejarnos venir, Padre Santo. Y también te pido por los que no pudieron venir, Padre Santo, usted sabrá por qué, Padre Santo, ayúdelos, tenga misericordia de ellos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, luz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi
glorificaremos al Señor. Vamos a tratarlo otra vez. Glorificaremos al Señor por su muerte en la cruz. De la tumba Él se levantó, gloria al Salvador Jesús. Por 40 días regresó y a los suyos se mostró. A sus seguidores dio la paz y en las nubes ascendió. Vive victorioso nuestro Rey, exaltado Redentor. En el cielo reina en majestad, el glorioso Salvador. Aleluya, Cristo el Señor, gran Cordero nuestra cruz. El Mesías vive, el yo soy, Rey de Reyes es Jesús. Dice el hermano Beto que no necesitó micrófono. Bueno, ya todos contamos con nuestra cena. En este día quiero recordar una vez más, para mí este es uno de los puntos más significativos, si no de los más importantes en toda nuestra ceremonia de cada domingo, porque en este momento nosotros vamos a recordar el verdadero significado de esa tradición. Si nos remontamos al momento en que Jesús lo instituyó, era precisamente como dice en Lucas 22, versículo 7, llegó el día de los panes sin levadura. Obviamente nuestro pan no tiene levadura, no ha sido corrompido. Y era un mandato de Dios para con el pueblo judío. Y dice, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Eso es lo importante. Cuando Jesús instituyó esta conmemoración, Él sabía que era el Cordero. Él sabía ya que era el que iba a ser sacrificado. Él es el que sabía que iba a pagar por todos nuestros pecados. Que al momento de estar aquí nosotros tenemos que recordar eso. ¿Quién fue el Cordero? ¿Quién fue el que murió por nuestros pecados?
Entonces, por eso es muy importante hoy en este día recordar y darle gracias a nuestro Señor por habernos permitido estar aquí. Oremos, hermanos, por ese pan sagrado. Bendito Señor, en esta mañana, Señor, nos permitimos, Señor, darte las gracias por estar aquí, Señor, y conmemorar un día más ese sacrificio para que nosotros, Señor, pudiéramos ser salvos, para que nosotros, Señor, pudiéramos recibir la gracia tuya, Señor, y recibir ese perdón de todos nuestros pecados, para que por medio de la muerte del Cordero, Señor, nosotros tengamos vida. Nosotros, Señor, seamos también llamados hijos tuyos. Te damos gracias, Señor, por todo este sacrificio en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora hay otra cosa también muy importante. ¿Quiénes debemos de participar en esta cena? O sea, primeramente nosotros debemos reconocer que Jesús es nuestro Salvador. Tenemos que tener eso consciente. Precisamente por eso estamos recibiendo y dando gracias por ese sacrificio. Porque nosotros tenemos que reconocer precisamente eso. En segundo lugar, el derramamiento de la sangre. Ese derramamiento por el cual nosotros primero fuimos perdonados. Segundamente, hemos sido salvos por medio de la sangre. Entonces, para poder nosotros ser dignos participantes y haber reconocido a Jesús, tenemos que morir en ese pecado. ¿Y cómo nosotros morimos en el pecado? Bautizándonos en el nombre de Jesucristo. Entonces, recordemos siempre eso. Y dice así: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros. Ahí entendemos que es un mandamiento, que es un recordatorio que tenemos que hacer nosotros cada vez que estamos aquí. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Oremos, hermanos. Bendito Padre, en esta mañana una vez más también, Señor, te damos gracias por este jugo de la vid, Señor, porque este jugo de la vid representa la sangre derramada del bendito Cordero. Señor, por medio de la cual somos salvos, por medio de la cual, Señor, tú nos recibes en nuestros brazos, Señor, y borras todos los pecados que hemos cometido. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones, en el nombre de Jesucristo. Amén. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo
Para la ofrenda hoy voy a leer de 1 Corintios capítulo 16, versículos 1 y 2. La Biblia dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Cada semana damos de nuestros medios tal como se nos ha ordenado, pero no solo damos por mandamiento, sino por amor y generosidad, porque Dios ama al dador alegre. Oremos por la ofrenda. Padre, gracias por nuestras vidas y salud. Gracias por nuestras familias y todas las bendiciones que usted nos da. Pido que nos ayudes a ofrendar en una manera digna y que los fondos sean usados de la manera que mejor te parezca. Gracias, Padre. Gracias por su Hijo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora la ofrenda de niños. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de Cristo Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo Salvador? Dulce comunión.
Buenos días, hermanos y hermanas. Se me acompañan a leer 2 Timoteo 2:8. Acuérdate, Jesucristo, del linaje de David, resucitó de los muertos conforme a mi evangelio. Gracias. Buenos días, hermanos, hermanas. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es bueno encontrarnos este primer día de la semana para hacer de iglesia, para escuchar la palabra de Dios, para adorar a nuestro Padre. Así que, bueno, hoy día, como siempre, tenemos la intención de que podamos conocer a Cristo un poco más cada día, conocer a Cristo también a través de la predicación de esta palabra, de su palabra, la palabra de Dios, conocer a Cristo y, claro, dar a conocer a Cristo a los demás. Esperamos que esto pueda lograrse esta mañana después de escuchar la lección de la palabra de Dios. Ok, ahora, hemos estado hablando la semana pasada acerca de este tema, o bueno, en realidad ya hemos empezado a hablar acerca de este tema hace bastante tiempo con respecto a las ambiciones espirituales. Ambiciones espirituales que tú y yo debemos de poner en nuestra mente y corazón. Si es que tú y yo obviamente tenemos como Señor a Cristo, tenemos como nuestro Padre a Dios, tú y yo, nuestras intenciones, nuestras ambiciones deben de ser distintas, deben de ser diferentes, deben de ser ambiciones también, ambiciones espirituales. De esto estamos hablando ya por varias semanas y hoy día vamos a estar hablando acerca de este otro tema del cual quiero empezar a hacer referencia acerca de algo que quizás ya sabes. Bueno, creo que quizás algunos no, pero creo que la mayoría debe de saber acerca de esto. Y en este momento me refiero a esta palabra que muchos probablemente nos gusta escuchar, esta palabra que nos gusta escuchar de los demás, pero que no tanto nos gusta hacer. Y la palabra a la que me refiero es la palabra compromiso. Compromiso. Ahora, no te voy a preguntar, en ese sentido, no te voy a preguntar si conoces a alguien que ha faltado a su compromiso alguna vez. No te voy a preguntar si conoces a alguien que ha faltado a su compromiso alguna vez. No te voy a preguntar, o mejor dicho, voy a pedirte que dejes de mirar a tu hermano, tu hermana, o a tu esposo, o a tu esposa, o a tus muchachos, porque sin temor a equivocarme, creo que tú y yo también nos hemos encontrado en una situación parecida, en una situación en la cual tú y yo, a nosotros, nos gusta o nos ha gustado ver que muchas personas se comprometan, pero no necesariamente nos ha agradado a nosotros, no necesariamente nosotros hemos decidido comprometernos. ¿Por qué? Bueno, otra vez, porque muchas veces caemos en esta situación en la cual nos gusta escuchar, nos gusta que otras personas se comprometan, pero no necesariamente a nosotros nos gusta comprometernos. Algo que nos gusta escuchar y ver en los demás, pero no algo que no necesariamente nos gusta hacer. Ahora, cuando sucede esto, ¿qué es lo que, o cómo nos damos cuenta que esto es algo que estamos, o esto es algo que alguna vez ha pasado en nuestra vida o está pasando en tu vida? Bueno, ok. Probablemente estos ejemplos pueden ayudarte o pueden ayudarnos a darnos cuenta acerca de esto. Porque por lo general cuando tú y yo caemos en esta situación en la cual nos gusta escuchar más que otros se comprometen, o nos gusta escuchar esa palabra más que cumplirla, el compromiso, por lo general tú y yo desarrollamos una cualidad muy interesante, y esto probablemente no tiene que ver contigo, espero que no. Porque cuando tú y yo caemos en esta situación, por lo general tú y yo empezamos a renegar de algunas cosas, renegar de algunos compromisos que hemos adquirido. Como por ejemplo, cuando sacamos un préstamo para comprar una casa o cuando sacamos un préstamo para poder arreglar algo que necesariamente tenemos que arreglar en la casa, ¿verdad? No tenemos el dinero suficiente, bueno, recurrimos a un préstamo, es algo que por lo general hacemos, muchas personas hacen, y por lo general pues vas a un banco y pides un préstamo para poder hacer este arreglo, para comprar este inmueble que necesitas comprar, que necesitas tener para darle seguridad o ayudar a tu familia. En algunos otros casos, algunas personas recurrimos a nuestros amigos, porque tú tienes amigos millonarios, ¿verdad? Millonarios que tienen dinero, bastante dinero. Tenemos un montón de amigos que tienen mucho dinero y que nos pueden prestar dinero.
Bueno, pero lejos de la gracia de esto, por lo general los bancos o por lo general alguna persona que nos puede prestar a nosotros dinero, por lo general nos pide que paguemos o devolvamos el dinero con ciertos intereses, ¿verdad? Es lo general, es natural, bueno, se entiende. Tú y yo, si somos padres de familia, somos adultos, pues ya sabemos que esto es algo que normalmente se hace, los bancos o las personas que prestan dinero hacen esto, cobran intereses. Sin embargo, ahora tú te das cuenta de que cuando has tomado este préstamo, te das cuenta que algunas cosas tienen que cambiar, algunas cosas en tu presupuesto tienen que cambiar. No necesariamente que no puedas o no tengas el dinero suficiente para pagar esa deuda. No necesariamente que tengas que dejar de hacer algo para poder ajustar tu presupuesto, pero sí que se haya vuelto difícil. Se haya vuelto difícil que ahora tengas que asumir el pago de este préstamo. Se ha vuelto difícil, se ha vuelto un poco ajustado hacer este préstamo. Es más, tú ni siquiera tienes la intención de no pagar este préstamo. No tienes esa intención de no pagar. No es que te falte dinero, no es que no desees pagar, pero sí que se haya hecho un poquito complicado, se haya hecho un poco más ajustado el hecho de tener que pagar, que asumir esta deuda por el préstamo que has obtenido, que hemos obtenido alguna vez. Entonces, cuando nos encontramos en una situación como esta, ¿qué hacemos? ¿O cómo reaccionamos? Bueno, empezamos a renegar, ¿verdad? Otra vez, no es que no queramos pagar la deuda, no es que no tengamos para pagar la deuda, pero sí que este compromiso que se haga un poquito complicado, que de pronto nos haga renegar. Y llega la hora de pagar la deuda y de pronto decimos, ay, ya viene tengo que juntar el dinero para pagar también esto, y entonces empezamos a renegar. Bueno, usted nunca ha pasado por esto, ¿verdad? Tú y yo nunca hemos renegado por alguna situación como esta, ¿cierto? ¿No? Ok, muy bien. Ahora, algunos otros incluso renegamos con respecto a algunos compromisos que tienen que ver con nuestra familia. Por ejemplo, renegamos con el compromiso que podemos tener para con nuestros hijos. Por ejemplo, sabemos que nuestros hijos tienen responsabilidades, sabemos que muchos de ellos pues no solamente tienen que ir a la escuela, sino también tienen que asumir algunas responsabilidades o empiezan a hacer algunas actividades extracurriculares. Pero sin embargo, tú y yo tenemos que seguir cumpliendo con nuestras responsabilidades. El trabajo y diferentes otras responsabilidades que tú y yo tenemos como padre de familia. Pero luego nos damos cuenta que de pronto esto se está volviendo un poquito complicado. Empezamos a llegar tarde llevar tarde a la escuela a los niños. Esto nunca te ha pasado, ¿verdad? ¿No? Nunca he llegado tarde. Ok. Solo estoy dando ejemplos, hermanos, nada más. Pero bueno, llegamos tarde a la escuela, ¿verdad? Ya los llevamos tarde a la escuela, pero luego se va complicando un poquito más porque después vienen las actividades extracurriculares y de pronto en las actividades extracurriculares también empezamos a llegar tarde o de pronto en un momento determinado decidimos simplemente ya no ir. No ir, ¿por qué? Bueno, porque el compromiso que hemos adquirido, sabiendo que hemos adquirido el compromiso de nuestros muchachos para poder ayudarlos no solamente con su educación, no solamente con su alimentación, con su desarrollo, sino también a que desarrollen estas habilidades que Dios les ha dado, pues de pronto nos damos cuenta que este compromiso se está volviendo muy pesado. Y entonces empezamos a ¿qué? Renegar. No que no nos quieras llevar necesariamente, no que de pronto quieras renunciar a toda la responsabilidad con tus hijos, pero sí que de pronto se haga tan pesado que esto te motive a renegar del compromiso que has adquirido. Ahora, tú y yo probablemente inclusive conocemos personas que han renegado hasta de su matrimonio. Bueno, no levantes la mano. No vamos a hablar acerca de esto en detalles, pero es probable que tú y yo hayamos escuchado alguna vez a una persona renegar hasta del compromiso que ha adquirido con su esposa o con su esposo, el compromiso que ha adquirido al casarse. E incluso tú y yo podemos llegar a renegar o podemos conocer a algunas personas que reniegan acerca del compromiso que tienen con sus amistades o incluso yendo un poquito más allá, hablando o relacionando esto con nuestra vida espiritual. Algunas veces nos hemos encontrado quizás o hemos escuchado personas que por diferentes razones ellos están empezando a renegar acerca del compromiso que han adquirido con Dios. Diferentes actividades, diferentes responsabilidades que pueden tener en su vida que de pronto le han hecho
estresarse o preocuparse demasiado a tal punto que el compromiso, empiezan a renegar acerca del compromiso que tienen con el Señor, acerca del compromiso que esta persona ha adquirido con Dios. Es más, si tú y yo nos encontramos en una situación como esta, en una situación en la cual por diferentes preocupaciones, diferentes responsabilidades o actividades que podamos tener, si en algún momento nos hemos dado cuenta de que este sentimiento, esta reacción de renegar para con nuestro compromiso con nuestro Señor, para con nuestro compromiso con Dios, entonces creo que esto es razón más que suficiente para hablar acerca de esto. Porque si esto es una situación en la cual nos hemos encontrado en el pasado o nos encontramos ahora en este momento, entonces vale la pena hablar acerca de este tema que tiene que ver con respecto al valor de nuestro compromiso. ¿Qué tanto valor tiene el compromiso que tú y yo hemos obtenido o adquirido con el Señor para que de pronto este sentimiento, esta reacción de renegar acerca de este compromiso no sea un común denominador en nuestras vidas como hijos de Dios? Entonces, para hablar acerca de esto, vamos a ubicarnos en nuestras Biblias acerca de este tema del valor del compromiso. Vamos a ubicarnos en nuestras Biblias en 2 de Timoteo, en el Nuevo Testamento, el capítulo 2 de 2 de Timoteo, para hablar otra vez acerca de este tema que lleva como título Ambiciones espirituales, el valor del compromiso con el Señor. Pero antes, como siempre, acompáñame a dirigir esta oración a Dios para pedir su bendición, para predicar su palabra y de esta manera empezar a hablar acerca de este tema. Oremos, hermanos. Te alabamos, Padre, reconocemos tu poder, tu grandeza, Dios. Sabemos que estás en este lugar, Dios. Sabemos que tu poder, tu gloria, la podemos notar, la podemos ver a través de tu palabra, Padre, por lo cual estamos agradecidos que tú, dentro de las imperfecciones que tenemos, Padre, tú decidas mostrarte de esta manera para con nosotros. Dios, oramos que tu palabra ahora la podamos retener, la podamos no solamente enseñar, sino retener y también la podamos aplicar en nuestras vidas. Ayúdanos con esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 8 en el Nuevo Testamento. Esto es lo que nos leyó nuestro hermanito menor, nuestro hermano Hugo, que es nuestro hermano menor, nuestro hermano Hugo, hermano mayor es Hugo, el hermano menor es Hugo. Pero vamos a leer 2 de Timoteo 2:8 una vez más. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 8. Espero que tengas Biblia o que uses tu Biblia. Si no tienes Biblia, levanta la mano, te van a dar una Biblia. ¿Todos tienen Biblia aquí? Ok, falta acá, necesitamos una Biblia aquí adelante. ¿Alguien más, hermanos? ¿Todos también? ¿Todos tienen Biblia? ¿No tiene Biblia? Por favor, nuestro hermano va a alcanzarle una Biblia. Levante la mano y para poder seguir con el texto, la ilación de los textos que vamos a leer esta mañana de la palabra de Dios. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 8. Esto dice la palabra de Dios. Amén, hermanos. Dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Ahora, una de las cosas que me llamó la atención con respecto a este versículo de la palabra de Dios es la primera palabra con la que empieza este versículo. Esta palabra, y en ese sentido esta palabra es la palabra acuérdate. Pablo básicamente está usando esta palabra para con Timoteo. Pablo está diciendo acuérdate, pero la razón por la que me llamaba la atención esta palabra es por el trabajo que Timoteo tenía. Es decir, la Biblia nos dice que Timoteo era predicador de la palabra de Dios. Pero sin embargo, ¿por qué Pablo le diría a un predicador de la palabra de Dios que se acuerde de ella? ¿Acaso Timoteo no predicaba la palabra de Dios constantemente? Es más, si tú y yo tenemos que aprender de la palabra de Dios, ¿por qué? Y si tú y yo somos hijos de Dios, ¿por qué Pablo o Dios por medio de Pablo nos diría esto a ti y a mí? ¿Por qué Pablo diría esto a la iglesia? ¿Por qué Pablo diría a la iglesia, acuérdate? Acuérdate de Jesucristo, acuérdate de Jesucristo, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Bueno, una de las razones por las cuales el apóstol Pablo, la Biblia, hace o nos llama la atención con respecto a esta palabra, es por la sencilla razón que tú y yo muchas veces tenemos la tendencia a olvidarnos de las cosas que son importantes. Es más, cuando vas al versículo 14, cuando lees el versículo 14, si te das cuenta, la primera palabra con la que empieza este versículo 14 es la palabra recuérdales. Ahora, en ese sentido, el apóstol Pablo ya no usa esta palabra del versículo 14 ya no la usa en relación a Timoteo. ¿Te das cuenta de esto? Versículo 14, recuérdales. ¿Por qué? Porque ahora esa palabra el apóstol Pablo le está usando en relación a sus hermanos en Cristo.
en relación a la iglesia. Es decir, Pablo no solamente está haciéndole o llamando la atención a Timoteo y diciéndole, acuérdate, sino que ahora Pablo le dice a Timoteo que él enseñe a los hermanos a que no se olviden, a que siempre recuerden de la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, otra vez, porque muchas veces tú y yo y muchas veces las personas tenemos la tendencia a olvidarnos de algunas cosas que son importantes. Y en ese sentido necesitamos siempre de una persona que nos pueda ayudar a recordar las cosas que son importantes. Es más, tú y yo en algún momento determinado de nuestras vidas hemos necesitado o nos hemos encontrado en una situación parecida, en la cual hemos necesitado de alguien que nos haga recordar de algunas cosas que son realmente importantes. ¿Por qué? Bueno, otra vez, porque tenemos la tendencia de que a raíz de diferentes preocupaciones, de diferentes problemas, de diferentes responsabilidades o actividades que tú y yo tengamos, tenemos la tendencia a olvidarnos de las cosas que son realmente importantes. Ahora, tú y yo es probable que nos hayamos encontrado en una situación como esta. Es más, es probable que tú y yo conozcamos a una persona que se haya encontrado en una situación como esta. Una persona a la cual le hemos tenido que hacer acordar de las cosas que son realmente importantes. Si eres esposo, sabes de esto, probablemente. O mejor, debemos empezar con las esposas, ¿verdad? Si eres esposa, probablemente sabes acerca de esto. Si eres esposo, te han hecho dar cuenta acerca de esto. Y si eres niño, hijo, papá y tu mamá, pues probablemente cada semana por lo menos una vez te hacen recordar de las cosas que son importantes. Porque a veces nos olvidamos. Ahora, es cierto, nos olvidamos de algunas cosas que son importantes, pero también es cierto que muchas veces algunos nos hacen o nos meten la idea de que estamos teniendo una falla en nuestra memoria, ¿no? Una enfermedad cognitiva que de pronto nos hace olvidar de las cosas que son importantes, pero la verdad, lo cierto es que esto no es verdad, no es cierto. El hecho de que tú y yo nos olvidemos de cosas importantes no necesariamente tiene que ver con el hecho de que tú y yo tengamos una enfermedad cognitiva en nuestra mente y que nuestra mente esté decayendo. No necesariamente tiene que ver con eso. Tiene que ver simplemente por el hecho que tú y yo, como cualquier otra persona, de vez en cuando nos olvidamos de las cosas que son realmente importantes. En ese sentido, cobra razón o cobra más fuerza lo que ahora Pablo le dice a Timoteo en el versículo 4. Fíjate, cuando lees el versículo 4, eso como que cobra sentido, cobra aún más sentido, porque el versículo 4, el apóstol Pablo le dice esto, ¿estás allí? Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora, la palabra de Dios, probablemente cuando lees este texto, probablemente no encuentras una relación entre lo que está diciendo Pablo aquí en este versículo 4 con lo que Pablo luego dice en el versículo 8 y lo que Pablo luego dice en el versículo 14. Pero sin embargo eso tiene mucha relación. Bueno, primero que está en el contexto, pero segundo tiene relación por el hecho de que para que Timoteo, en primer lugar, no se olvide, para que Timoteo se acuerde siempre de la palabra de Dios, Pablo le recomienda en el versículo 4 esto: no dejes que las cosas de la vida te enreden tanto que te olvides de la palabra de Dios. Y es ahí el versículo 4, cobra sentido totalmente. No te enredes, no dejes que te enredes, no te dejes enredar por los negocios de la vida. Ahora, la Biblia no nos está diciendo con esto que debemos de dejar de asumir nuestras responsabilidades como papá, como mamá. No dice que debamos de renunciar a nuestras responsabilidades con el trabajo, con pagar o sostener a nuestras familias. La Biblia no nos dice esto porque Jesús mismo nos enseña a que asumamos estas responsabilidades. Pero sin embargo, la palabra de Dios cuando nos habla acerca de esto, cuando Pablo le dice esto a Timoteo, Pablo le está haciendo entender, ok, tienes responsabilidades, pero sin embargo no dejes que estas cosas te enreden tanto a tal punto que te olvides de la palabra de Dios. Es más, a tal punto, creo que Pablo usa otro término, ¿verdad? El término que usa Pablo en el versículo 4, en la última parte del versículo 4 es otro, porque Pablo usa este término, dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó, ¿por qué? Soldado. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No te enredes tanto en las cosas de la vida
a fin de que puedas agradar a quien te tomó por soldado. Y según la última parte del versículo 3, Timoteo era soldado ¿de quién? De Jesucristo. No te enredes tanto en las cosas de la vida a tal punto que te olvides del compromiso que tienes con Cristo. Porque tú eres soldado de Cristo. Porque si te enredas demasiado en las cosas de la vida, versículo 8, te vamos a tener que hacer recordar constantemente o te vas a olvidar. Es más, si dejas que otros sigan ese mismo camino, vas a tener que hacerles recordar constantemente. O eventualmente van a olvidarse del compromiso que ellos adquirieron con Dios. No te enredes tanto. No dejes que te enreden. ¿Por qué? Porque no queremos olvidarnos de nuestro compromiso, del compromiso que tú y yo tenemos con Cristo. Ahora, esto es importante. Es más, esto es algo que hace al compromiso. Esto es algo que convierte al compromiso en algo muy, muy valioso. Muy valioso. ¿Por qué? Porque el compromiso, si tú y yo no nos olvidamos del compromiso, el compromiso, entre otras cosas, nos va a ayudar, obviamente, a acordarnos o a no olvidarnos del compromiso que tenemos con Dios, especialmente en los momentos más complicados o en los momentos más difíciles que podemos pasar en nuestras vidas. Y un claro ejemplo de esto lo vamos a ver en Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39. Acompáñame allí, por favor. Capítulo 39 de Génesis, versículo 9. El primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 39, versículo 9. Ahí la Biblia nos va a dar este ejemplo, un ejemplo muy puntual con respecto al hecho del por qué es tan valioso que no nos olvidemos de nuestro compromiso con Dios. Génesis capítulo 39, versículo 9. Bueno, no sé si alguien me está controlando el tiempo, pero si alguien está controlando el tiempo, recordemos que empezamos después de las 10:30, ¿verdad? Ok, Génesis 39, versículo 9. Esto dice la palabra de Dios. ¿Y estás ahí? Amén. Amén. Dice esto la palabra de Dios. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Ahora, si te estás preguntando quién es el que está diciendo estas palabras del versículo 9, pues cuando vas al primer versículo del capítulo 39, cuando vas al versículo 1, tú vas a encontrar que la Biblia nos dice que estas son las palabras que está diciendo José. Ahora, ¿quién era José? Bueno, el versículo 1 nos dice que José era una persona que había sido vendida como esclava. Es más, el versículo 1 nos dice que un capitán de la guardia del faraón era quien está comprando a José como esclavo, ¿verdad? Eso dice el versículo 1, ¿cierto? Capítulo 39, versículo 1. Esos detalles nos da el versículo 1 con respecto a José. Es más, cuando vas a leer el versículo 2, una de las cosas que me parece muy interesante es el hecho de que José estando lejos de su familia, porque no dice que esté con su familia hasta ese punto, José estando lejos de su tierra, porque estaba en Egipto, y lo que sabemos es que él no era de allí, que José siendo esclavo, José, a pesar de tener una situación bien difícil, bien complicada, él no se olvidó de su compromiso con Dios. Él no se olvidó de su compromiso con Dios. Es más, Dios tampoco se olvida de José, por lo cual el versículo 2, si lees el versículo 2, una de las cosas que vas a encontrar es esta frase que dice al principio del versículo 2, mas Jehová estaba ¿con quién? Con José. José no se había olvidado de Dios, pero Dios no se había olvidado de José tampoco. La situación de José no era la mejor. José era esclavo, estaba lejos de su familia. José había sido vendido como esclavo, estaba fuera de su tierra natal, pero sin embargo la Biblia nos dice que Jehová, aún en esta situación, Jehová estaba con Josué. Es más, la Biblia, otra de las cosas que nos dice con respecto al trabajo de José, es lo que dice, por ejemplo, lo que dice el versículo 3. En el versículo 3, cuando lo lees, la palabra de Dios nos dice que incluso su amo, o sea, es decir, el dueño de José, que lo había comprado como esclavo, se dio cuenta de que Jehová estaba con José. ¿Por qué? Porque todas las cosas que José hacía, Dios las prosperaba. Dios las prosperaba. Es más, la Biblia nos dice que de pronto era tanta la gracia o tanto
tanta la prosperidad que Dios daba a José, que de pronto su amo, el amo de José, le dejó, lo hizo mayordomo de todos sus bienes. José estaba administrando todos los bienes de este capitán de la guardia, este capitán egipcio de la guardia que le había comprado como esclavo. Bueno, en ese sentido, la palabra de Dios nos dice que esta era la realidad, esta era la situación de José. Sin embargo, una de las cosas que llama la atención de la vida de José es lo que acabamos de leer, el versículo 9. Porque cuando lees el versículo 9, tú te das cuenta allí que José, a pesar de que Dios lo estaba bendiciendo, a pesar que José estaba en una situación siendo esclavo y prosperado por Dios, una de las cosas que notamos es que José no estaba ajeno a la prueba o a las tentaciones que podían venir a su vida. Ahora, el claro ejemplo de esto, o hay varios ejemplos acerca de esto con respecto a José. José está lejos de su tierra, ha sido vendido como esclavo. José está lejos de su familia. Y encima de eso, José va a pasar por una prueba y una tentación. Y cuando lees el versículo 9 te das cuenta de esto. Porque la mujer del amo, de su amo, está haciéndole una propuesta indecente a José. ¿Cierto? Eso dice el versículo 9, amén. Hay una propuesta indecente de esa mujer. Es más, sigues leyendo el versículo 11, una de las cosas que sucede el versículo 11, es que sucede es que lo que la Biblia nos dice ahí en el versículo 11, que José una vez se encuentra solas en la casa, la mujer se da cuenta de esto, y el versículo 10 nos dice que esta mujer pues agarra, o versículo 12 dice que agarra a José de sus ropas. Y José, ¿qué es lo que hace? En el versículo 12 nos dice que José salió corriendo. Pero luego el versículo 13 y el versículo 14 nos dice que después de que José salió corriendo, José dejó sus ropas en las manos de esta mujer, pero esta mujer usó esas ropas como prueba para poder acusar falsamente a José, de que José quería aprovecharse de esta mujer. Ahora, ¿cuál es la reacción del amo de José? Bueno, cuando vamos, por ejemplo, al versículo 17, encontramos que la mujer del amo de José lo acusa con su amo y consecuentemente su amo lo pone en la cárcel. Ahora, versículo 20. Lee el versículo 20 conmigo, por favor. Dice esto, 39:20 dice esto. Pero Jehová estaba con José, versículo 20 dice, y tomó su amo, ¿a quién? Y lo puso ¿en dónde? En la cárcel. Lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero sin embargo, estando fuera de su tierra natal, sin su familia, siendo esclavo, y ahora en la cárcel, el versículo 21 nos dice que Dios seguía estando con José. ¿Amén, hermanos? ¿Por qué? Bueno, la última parte del versículo 9 nos da respuesta a esto, hermanos. Es claro. Porque José, ante la propuesta indecente de esta mujer, no se olvidó de su compromiso con Dios. Pasando por una serie de pruebas, pasando por esa tentación, José no se olvidó de su compromiso con Dios a tal punto que en el versículo 9 José responde de esta manera: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra quién, hermanos? Versículo 9. ¿Cómo yo pues haría este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo podría olvidarme de Dios si Dios no se olvida de mí? ¿Cómo podría yo ir en contra de las cosas, en contra de la voluntad de Dios, en contra de los mandamientos de Dios, en contra de lo que sé de Dios, cuando sé que Dios no me ha abandonado? Estoy fuera de mi tierra, soy esclavo, mi familia no está cerca de mí y estoy pasando por tentaciones y por pruebas, pero Dios no se ha olvidado de mí. Entonces, ¿cómo yo me podría olvidar del compromiso que tengo para con Dios? ¿Cómo podría yo hacer algo tan malo y pecar en contra de Dios? Esta es la respuesta que José tiene. Esta es la respuesta que José tiene, y esta respuesta es la que a nosotros nos hace entender, hermanos, el gran valor que tiene el compromiso que tú y yo hemos adquirido para con Dios.
Porque si no nos olvidamos, porque si tú y yo no nos olvidamos del compromiso que tenemos con Dios, entonces tú y yo, este compromiso, acordarnos de este compromiso, nos va a hacer a nosotros, un predicador decía esto: cuando tú y yo nos olvidamos o no nos olvidamos del compromiso que tenemos con Dios, este compromiso nos va a proteger. Nos va a proteger de tomar decisiones negativas, decisiones malas. ¿Cómo así? Bueno, por ejemplo, entre otras cosas, ¿qué sería de nosotros si tú y yo qué sería de nosotros si solamente pudiéramos tomar o tomaríamos decisiones simplemente siguiendo nuestras emociones, sin acordarnos del compromiso con Dios? Decisiones emocionales. ¿Alguno ha tomado alguna vez una decisión emocional? Levanta la mano. No. Ok, con calma. Pero sin embargo, muchas veces podemos tomar decisiones emocionales. Ahora, si tú eres trabajador, por ejemplo, si tú estás tentado a tomar una decisión emocional, probablemente cada día quieras renunciar a tu trabajo. ¿Por qué? Porque cada día nuestras emociones cambian constantemente. Cada día, cada hora, cada minuto nuestras emociones cambian. Si nos dejamos de guiar por nuestras emociones, probablemente, entre otras cosas, podemos renunciar a nuestro trabajo hoy día, mañana y pasado mañana, en uno nuevo entramos y renunciamos al día siguiente. ¿Por qué? Porque hay una cosa que nuestras emociones nos pueden guiar a tomar decisiones emocionales. Si tú eres jefe, probablemente tú estás con la idea de tomar decisiones emocionales, probablemente tú quieras despedir a tu trabajador todos los días. Porque te guías emocionalmente, ¿verdad? Emocionalmente. Pero si tú y yo nos acordamos de nuestro compromiso con Dios, entonces tú y yo no vamos a tomar decisiones emocionales. ¿Por qué? Porque nos vamos a guiar también de la palabra de Dios. Y de esta manera, la palabra de Dios, el acordarnos, el no olvidarnos de nuestro compromiso con Dios, va a ayudarnos a que tú y yo podamos protegernos de tomar malas decisiones de las cuales nos vamos a lamentar. E incluso acordarnos de nuestro compromiso con Dios nos va a ayudar a que tú y yo dejemos de tomar decisiones de momento, pensando únicamente en el momento, sin pensar en lo que viene después. Y lo que viene después, tú y yo lo sabemos. Lo que viene después de esta vida, tú y yo lo sabemos, es la vida eterna. Pero si tomamos decisiones únicamente pensando en el momento, pensando en lo que va a pasar únicamente en la siguiente hora, pero no pensando en lo que luego va a venir en el futuro, sin prevenir, sin resguardar en cuanto a lo que va a venir en el futuro, sin acordarnos de la promesa que Dios nos ha dado, del compromiso que Dios nos ha dado, probablemente terminemos tomando una decisión equivocada. Es más, ¿qué sería si nos olvidaríamos de la promesa de Dios, del compromiso que tenemos con Dios, cuando tú y yo empezamos a lograr muchas cosas? Tenemos logros, tenemos éxito en nuestra vida y nos olvidamos del compromiso que tenemos con Dios y llegamos esto es una tentación tan grande que nos puede llevar a pensar de que lo hemos logrado todo, pero sin la ayuda de Dios. Y de esta manera, el acordarnos con nuestro compromiso con Dios nos va a ayudar a que en el mejor momento de nuestras vidas sigamos siendo humildes. Y no olvidarnos que las cosas que hemos logrado, las hemos logrado con la ayuda de ¿quién? De esta manera, hermanos, creo que hasta aquí me has entendido, me has captado la idea, porque si no nos vamos a pasar hablando horas acerca de esto. Aunque yo estoy seguro que no te molestaría hablar horas de esto, ¿verdad? Amén, hermano. Pero sin embargo, hasta aquí creo que me has entendido la idea. La palabra de Dios no solamente nos dice a nosotros, nos hace recordar acerca de las diferentes cosas que pueden hacer olvidarnos de nuestro compromiso con Dios. La vida nos puede enredar con tantas cosas que nos puede hacer olvidar de nuestro compromiso con Dios, nuestro compromiso con Cristo Jesús. Pero sin embargo, el compromiso es tan valioso que nos puede ayudar o nos puede proteger. Nuestro compromiso con Dios es tan valioso que nos puede ayudar a protegernos de tomar decisiones equivocadas. Entonces, creo que en ese sentido, 2 de Timoteo 2:8 se va a convertir en un texto que vamos a recordar siempre, que debemos de recordar. Oremos por esto, oremos para no olvidarnos, para que yo no me olvide de mi compromiso con Dios. Ora por mí, para que tú no te olvides del compromiso que tienes con Dios. Voy a orar por ti. Oremos los unos por los otros. No nos olvidemos de este gran compromiso que tenemos con Dios.
Segunda de Timoteo 2:8 va a ser un buen texto para recordarnos de esto. Y claro, una buena manera de aplicar esto que hemos aprendido de la palabra de Dios, creo que se resume en una frase. Hermano, hermana, no te dejes enredar. No te dejes enredar tanto a tal punto que te olvides de tu compromiso con Dios. Tenemos responsabilidades, tenemos compromisos con otras cosas, tenemos actividades. Claro que sí. Dios nos pide, no nos dice que renunciemos a ellas, pero también nos dice que no dejemos que estas cosas nos enreden tanto que nos olvidemos de nuestro compromiso con quién, hermanos. Y esto es lo que vamos a hacer. Ahora, si hoy día tú te quieres comprometer con Dios, si hoy día tú quieres comprometerte con Dios hasta el punto de que de pronto digas, bueno, ya, quiero dejar que la vida me enrede con diferentes cosas, diferentes proyectos. Hoy día quiero simplemente enfocarme en Dios y lo que Él quiere dar a mi vida. Si tú hoy día quieres comprometerte con Cristo, con Dios, la Biblia dice que esto se puede lograr por medio de Cristo Jesús. Si tú crees en Cristo Jesús, si tú te arrepientes de tus pecados, si tú confiesas el nombre de Cristo Jesús a los demás para bautizarte en las aguas del bautismo, hoy día tú puedes comprometerte con el Señor. Estás listo para comprometerte con el Señor. Y hoy día podemos ayudarte a hacer esto. Si tú quieres bautizarte y comprometerte con el Señor, podemos bautizarte esta mañana. Es más, si tú quieres restablecer tu compromiso con el Señor, puedes pasar al frente y la iglesia puede orar por ti. Pero no queremos que te vayas sin recibir esto que Dios quiere darte. Esto que Dios quiere darte por medio de Cristo Jesús este día, el día de hoy. Por lo demás, mientras algunos deciden pasar al frente, ya sea para recibir bautismo o oración, la iglesia se va a poner de pie y cantar esta alabanza a Dios, mientras algunos pues pasan al frente. Por lo demás, hermanos, que Dios les bendiga. Tomen asiento, hermanos, hermanas. Bueno, unas pocas palabras. Sé que, bueno, pues creciendo yo de la iglesia también aquí, conozco muchos que también han tenido la misma situación. Al llegar al frente, pues, en bastantes ojos de personas que obviamente no hablamos todo el día, pero algo que deben de casi entender o tratar de animarse a uno a los otros es que toma mucho valencia pues para poder ir adelante, como el hermano Beto hace cada domingo, unos más que otros que obviamente no han tenido esa experiencia o práctica pues para al llegar al frente hablar entre un grupo más grande, pues. So que lo que trato de decir es, trate de ser práctico más
los hermanos, los que pasan aquí adelante, lo hacen en una buena manera. Y pues obviamente es algo también yo que he tenido mucha práctica también, más de creciendo, así como el Last Leaders, pues es algo que también yo he podido tener la oportunidad de participar pues en eso. So que obviamente los que les da un poco intimidencia de llegar al frente o al pasar a cantar un canto, pues ten ánimo teniendo una oportunidad de llegar al frente, pues, y para ayudar a los otros hermanos y hermanas a estar en comunión. Diciendo eso, pues, les pido que me acompañen con esta oración. Señor Dios Padre, gracias hoy por dándonos este día de oportunidad de llegar aquí en comunión con los hermanos y hermanas, aprender más de su palabra, Señor. También gracias, Señor, por dándoles la familia a todos, dándoles una buena salud. Les pido también, Señor, que guíe a los que no han podido llegar hoy, que estén con los que están enfermos o los que les ha tocado trabajar, Señor. Protégelos, Señor. Cuídelos y ayúdelos a llegar a la casa sanos y salvos, Señor. También en esta época, Señor, les pido también que esté con nosotros. Ayúdelos a crecer más. Al querer saber más de sus palabras, Señor, le pido que esté con la iglesia también. Que cuide al hermano Beto también por dándoles más clases, Señor. Aprendan más de su palabra, Señor, en su gloria, Señor. Aún así, Señor, sabemos que no somos perfectos. Usted es todo omnipotente. Y les pido que les dé la oportunidad de tener más paciencia y estar más congregados. Todo esto se lo pedimos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Bueno, Dios te bendiga, hermanos y hermanas.